Perú, 11 de enero de 2026. Hoy vamos a desentrañar las historias que se esconden detrás de los avisos oficiales. Hablaremos del ciclo de vida de las empresas, desde sus transformaciones hasta su disolución. También de cómo el Estado lucha por formalizar la propiedad de escuelas y comunidades enteras. Y del sofisticado mundo de los fideicomisos. Y de cómo algo tan simple como un apellido en un acta puede definir los derechos de una persona. Exacto. Arranquemos con el mundo corporativo, que parece estar en constante movimiento. Vemos que las empresas no son estáticas. Para nada. Se transforman, se dividen, nacen y mueren. Me llama la atención un caso. Cheaper Motors, EIRL, desaparece para convertirse en Mueblemat, SAC. Ojo con eso. No solo cambian de nombre, cambian de rubro, de motores a muebles. Es un giro de 180 grados. Es que es más que un simple cambio de nombre. Es una metamorfosis estratégica. Pasar de una empresa individual de responsabilidad limitada. Que es básicamente una persona con un negocio. Exacto. A una sociedad anónima cerrada. O sea, es una declaración de intenciones. Significa que están abriendo la puerta a nuevos socios. Ah, claro. Buscando capital fresco. Preparándose para crecer. La estructura EIRL se les quedó pequeña. Es como pasar de un bote de remos a un velero. Entiendo. Y luego hay movimientos que parecen, no sé, como una especie de ballet corporativo. Un ballet, me gusta esa analogía. Tenemos un aviso conjunto de escisión entre Inmobiliaria Tor SAC y Piscomar Propiedades SAC. Básicamente la primera le pasa un pedazo de sí misma a la segunda. Sí. Pero lo que me genera curiosidad es que ambas empresas tienen al mismo gerente general, un tal Luis Octavio Díaz Dulanto Trujillo. Ahí está la clave de todo. No es un divorcio, es una reorganización familiar. Este procedimiento, la escisión, es como una cirugía corporativa muy precisa. ¿Una cirugía? Sí, se usa para separar líneas de negocio, quizá una más riesgosa que la otra, para optimizar impuestos o para proteger ciertos activos valiosos en una nueva caja fuerte, digamos. Entiendo la lógica de la reestructuración, pero que la misma persona gestione la empresa que cede los activos y la que los recibe, ¿no se presta para manejos poco transparentes? O sea, ¿cómo se asegura que el valor de esa transferencia es justo para ambas partes? Especialmente si hubiera otros accionistas minoritarios. Esa es la pregunta del millón y es donde la regulación entra en juego. Legalmente, la valoración de ese bloque patrimonial que se transfiere debe ser auditada. Ok, auditada. Y aprobada por las juntas de accionistas de ambas compañías. Que el mismo gerente esté en ambas sillas busca, en teoría, facilitar y agilizar el proceso. Claro, que todo fluya. Asegurar que la visión estratégica sea la misma. Pero tienes razón, es un modelo que exige una supervisión y una transparencia impecables para evitar que una de las empresas salga perjudicada. Es un equilibrio delicado. Muy delicado, entre eficiencia y equidad. Lo vemos también en otro caso, con 3 empresas de tecnología, LinkTech, Qubit Tech y Tech Solutions, donde la primera se divide para alimentar a las otras 2. Y así como unas se transforman, otras simplemente llegan a su fin. Vemos varios avisos de disolución y liquidación. Alpamar S.A., Residencias S.A. Suena como el final formal de un ciclo. Exacto. Es la manera correcta de bajar la persiana, asegurándose de que todas las cuentas queden saldadas. Pero hay un caso que está en otra liga. La Superintendencia de Banca y Seguros. La SBS. La SBS, sí. Está buscando quién liquide la financiera TSC S.A. Uf, eso suena más serio. Que intervenga el supervisor del sistema financiero. Mucho más serio. Esto no es una decisión voluntaria de los dueños, es una liquidación forzosa, regulada. La SBS interviene para proteger el dinero de los ahorristas. Claro, de la gente. Los intereses de los acreedores. El nivel de detalle en la convocatoria para encontrar al liquidador, con un cronograma súper estricto, nos muestra la gravedad y la necesidad de un proceso blindado. Es fascinante cómo las empresas definen y redefinen su identidad y su propiedad. Y me hace pensar, ¿qué pasa cuando la propiedad no es de una empresa, sino de todos? Como por ejemplo una escuela pública. Esa es una transición perfecta, porque el Estado enfrenta un desafío similar, pero con una lógica completamente distinta. No busca ganancias. Busca garantizar un servicio. Exacto.
Y vemos una avalancha de avisos del gobierno regional de Lima sobre el saneamiento físico legal de decenas de colegios. Sí, leo una lista interminable y usan términos legales que suenan complicadísimos: desmembramiento, independización, transferencia de dominio. Por ejemplo, para la institución educativa número 20236 José Olaya Balandra, un terreno de casi 4.000 metros cuadrados. Ajá. En el fondo, es como si el Estado tuviera una propiedad enorme y decidiera trazar con un lápiz un cuadrado alrededor de una escuela y decir: este pedazo es intocable y su único propósito es la educación. Esa es la analogía perfecta. Es exactamente eso. El Estado está poniendo en orden sus propios papeles. Muchos de estos colegios han funcionado por décadas en terrenos que legalmente no estaban a su nombre. Un momento, ¿me estás diciendo que el gobierno no puede construir un baño o arreglar un techo en una de sus propias escuelas si no tiene este papelito en regla? Suena increíblemente burocrático. Absolutamente. ¿De verdad es tan paralizante? Totalmente paralizante. Sin un título de propiedad claro registrado en registros públicos, el Estado está legalmente atado de manos. ¿No puede hacer nada? No puede asignar un presupuesto para construir nuevas aulas, porque, a ver, ¿cómo inviertes dinero público en un terreno que legalmente no te pertenece al 100%? Claro, tiene sentido. Tampoco puede defenderlo de invasiones. Este proceso de saneamiento no es burocracia por la burocracia. Es el cimiento indispensable para poder invertir. Es darle una partida de nacimiento legal a la escuela. Esta idea de formalizar lo que ya existe en la realidad va más allá del Estado. Hay un par de casos que me volaron la cabeza. La Municipalidad de La Haya inicia un proceso para declarar propietario por... Prescripción adquisitiva de dominio. Exacto. Para el centro poblado Hermosa Pampa, segunda etapa. Esto es potentísimo. La prescripción adquisitiva es una herramienta legal que reconoce la realidad por encima de un papel viejo. ¿Cómo funciona? Significa que si una comunidad ha vivido en un lugar de forma pública, pacífica y continua por un tiempo, la ley dice: ustedes son los verdaderos dueños, incluso si en los registros aparece otra persona, como en este caso una tal Gregoria Quispe Victoria. Exacto, que quizás nunca pisó ese terreno o lo abandonó hace décadas. La posesión se convierte en propiedad. Y no es algo aislado. Vemos al organismo de formalización de la propiedad informal, COFOPRI. COFOPRI. Exacto. Y la misión de COFOPRI es precisamente esa: ir a los asentamientos humanos, a los pueblos que llevan décadas en un limbo legal, y darles la certeza de que la tierra que pisan es suya. Totalmente. Porque COFOPRI emite una resolución para el centro poblado Nueva Esperanza, Curva Zapata, en Huaral. Y la frase es lapidaria. Dice que los pobladores son propietarios de los lotes que ocupan por haber acreditado el ejercicio de la posesión. Es fuertísimo. Es como si el Estado les dijera: les creemos, vimos que están ahí, esto es suyo. Si conectamos esto con el panorama general, estamos viendo un esfuerzo masivo por integrar a miles de personas a la economía formal. Un título de propiedad no es solo un papel que enmarcas en la pared. Es mucho más. Es la llave de acceso al sistema financiero. Con ese título puedes pedir un crédito para ampliar tu casa o empezar un negocio. Te permite instalar servicios básicos. Te da la seguridad de que podrás dejarles un patrimonio a tus hijos. Entonces, tener un título de propiedad te da una identidad formal y te abre puertas. Y una de esas puertas es el acceso a herramientas financieras increíblemente sofisticadas, como una que se repite por todos lados: el patrimonio fideicomitido. Así es, el fideicomiso. Si la propiedad es la llave, el fideicomiso es una de las puertas más seguras y complejas que esa llave puede abrir. Es una señal de que la economía está jugando en las grandes ligas. ¿A qué te refieres con grandes ligas? Vemos a empresas enormes como Telefónica Tech, la agroindustrial Incas Berries e incluso la empresa editora El Comercio constituyendo estas estructuras. Claro. En la práctica, ¿qué están haciendo? Están construyendo una caja fuerte legal. Un fideicomiso es un contrato donde una empresa, el fideicomitente, saca ciertos bienes de su patrimonio general y los pone en este patrimonio separado, esta caja fuerte. Ok. Que es administrada por un tercero independiente, el fiduciario. Y lo hace para un propósito específico. ¿Entendido? La caja fuerte. ¿Pero para qué la usan? Veo que Telefónica Tech crea uno donde el beneficiario es la SUNAT, la autoridad tributaria.
Ese es un fideicomiso de garantía. Es la forma más sólida de decirle a la SUNAT, te garantizo que voy a cumplir con mis obligaciones tributarias. Ah, ya veo. Al sacar el dinero y ponerlo en esa caja fuerte, Telefónica se asegura de que, pase lo que pase con el resto de su negocio, esa garantía es intocable. Ningún otro acreedor podría tocarla. Es 1000 veces más fuerte que una simple promesa de pago. ¡Wow! Y en el caso de Incas Berries, el beneficiario es un fondo de inversión, DIC Latin American Fund. O sea que un fondo de inversión internacional está apostando por los arándanos peruanos. Exactamente. Pero necesita esta armadura legal, el fideicomiso, para sentirse seguro. Exactamente. Eso nos dice mucho sobre cómo funciona el dinero a gran escala. Ese fondo probablemente invirtió millones en Incas Berries. Para expandirse, me imagino. Quizás para expandir sus campos de cultivo o tecnificar su producción. El fideicomiso asegura el retorno de esa inversión. La caja fuerte podría estar recibiendo los pagos de los clientes extranjeros que compran los arándanos, por ejemplo. Claro. Así, el fondo se asegura de cobrar su parte antes de que el dinero entre al patrimonio general de la empresa. El fideicomiso no es una herramienta para el día a día. Es el equivalente a usar un bisturí láser en lugar de un cuchillo de cocina. Hemos hablado de la identidad de las empresas, de las comunidades, de los proyectos de inversión, pero nada es más fundamental que la identidad de una persona. Que a veces depende de una sola letra en un papel. Y eso nos lleva a los edictos del RENIEC. Sí, pasamos de las macroestructuras a los detalles que definen una vida. Vemos solicitudes de rectificación de actas de nacimiento. Son personas luchando por alinear su identidad legal con su identidad real. Imagínate, Rosalinda Domínguez Jave pide que su apellido se corrija a Jave. Toda una vida siendo Domínguez Jave y de pronto descubres que siempre debiste ser Jave. ¿Sí? Me pregunto cuántos problemas le habrá causado esa pequeña B. Desde no poder cobrar un cheque hasta que te nieguen un crédito. Las implicaciones son enormes, tal como lo dices. Un error en un apellido o la omisión de uno, como en el caso de Jenny Luis Chorres, que pide que se complete el apellido de su padre. De Juan Luis a Juan Luis Carguavilca. Exacto. Eso te puede impedir reclamar una herencia, obtener un pasaporte, casarte. Estos edictos son el mecanismo público para que una persona pueda corregir su historia registral y ejercer plenamente sus derechos. Es la batalla por la identidad en su forma más pura. Y para cerrar este recorrido sobre identidad y propiedad, hay un detalle que se repite en todas las solicitudes de concesiones mineras, como las de Secor y Guaira en Puno o Falilu en Lima. Ajá. Todas tienen un párrafo casi idéntico que menciona la ley número 29785. Ese párrafo no es un simple formalismo legal, es crucial y a menudo el centro de enormes conflictos sociales. Esa ley es la ley de consulta previa. Consulta previa. Sí. Lo que ese párrafo dice es que, aunque una empresa obtenga el título de la concesión minera, eso no le da luz verde para empezar a excavar. Ah, no es automático. No. Antes de cualquier actividad está obligada por ley a realizar un proceso de diálogo y consulta con los pueblos indígenas que habitan en esa zona. O sea, es el reconocimiento de que hay otra forma de propiedad, una propiedad colectiva y ancestral, y otra identidad. La de los pueblos originarios. Que el Estado y las empresas deben respetar. Precisamente. Es el reconocimiento legal de que el subsuelo puede ser del Estado, pero la superficie, la cultura, el agua y el modo de vida pertenecen a una comunidad que estuvo allí mucho antes. Claro. Ese párrafo es el punto de partida de un diálogo que puede llevar a acuerdos y desarrollo compartido, o a conflictos que pueden paralizar proyectos de miles de millones de dólares. Entonces lo que tenemos hoy es un mosaico increíble. Empezamos con la identidad fluida de las corporaciones y terminamos con la identidad arraigada de las comunidades indígenas. Y pasamos por el Estado dándole una identidad formal a sus escuelas y a sus ciudadanos. Vimos cómo la propiedad es el eje de todo. La propiedad de una empresa, de una escuela, de una comunidad, la propiedad de tu propio nombre. Estos avisos, que a primera vista son áridos y burocráticos, en realidad dibujan un mapa fascinante de la actividad económica, social y legal de un país en un día cualquiera, lo que nos deja con una pregunta para reflexionar. Si un solo boletín oficial puede revelar estas capas de actividad, estas constantes negociaciones sobre el poder, la propiedad y la identidad, ¿qué otras historias se esconden en los documentos oficiales que a menudo pasamos por alto?